Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Errar es inhumano. Y eso puede sonar como un shock, así como algo completamente inesperado, porque estamos acostumbrados a la frase errar es humano. Pero en este episodio te propongo considerar de cómo la cultura en la que vivimos, desde el colegio, lo que nos enseña es que errar es inhumano. Y eso es lo que quiero enfocar mi atención en este nuevo episodio de este podcast, Créete el Cuento. ¿Cómo realmente lidiamos con el error? Y sobre todo, con el miedo a equivocarnos y a errar. ¿Qué dice la ciencia respecto a cómo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones reaccionan frente al no hacerlo como, entre comillas, deberíamos estar haciéndolo? Gracias por estar en este nuevo episodio de Créete el Cuento y los invito a aquellos que están presentes durante este live a dejarnos sus preguntas, comentarios acerca de la conversación que yo estoy teniendo con mi invitada de hoy y así entonces hacemos que este espacio sea co-creado entre todos. Tengo como invitada especial en este episodio a Camila Hathaway y me siento emocionado y agradecido de poder tenerla a ella por el impacto que ella tuvo en mí hace un tiempo cuando yo hice un magíster y tuve la oportunidad, quizás no muy extensa, pero sí de recibir su cariñoso feedback y que me abrió posibilidades de crecimiento y por lo tanto me siento también agradecido de, de tenerte a ti, Camila, en este espacio. Así que bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Hola, Gabriel. No, un honor para mí estar acá, que te acuerdes de mí, que me invites a este espacio. Yo encantada. Debo confesar Gracias. que cuando me invitaste y armamos el tema un poco y yo leo errar es inhumano, digo, no, se tiene que haber equivocado. Y, y después dije, toda la razón. Así como que a los 2 segundos dije, aquí va Gabriel, sí, es cierto, encontré muy astuto el llamado para esta conversación. Gracias, gracias, lo aprecio mucho. Camila, ¿cómo, para la gente que no te conoce, brevemente, a qué estás dedicada hoy profesionalmente? Hoy en día me dedico en el 80% de mi tiempo a ver, vamos a decir en el 70% de mi tiempo a la consulta clínica. Soy psicóloga clínica y veo pacientes, adultos y adolescentes. Trabajo desde un enfoque sistémico, así que también veo familias, parejas. Y en el 20% de mi tiempo, lo voy a decir así bien en porcentajes, ¿ah? Pero me dedico tengo 3 socios más, tenemos una escuela de liderazgo y hacemos consultorías para empresas y tenemos unos programas de liderazgo efectivo para el alto desempeño. Entonces ahí también trabajo. Y el tiempo que me sobra, soy una curiosa, ando estudiando, tomando cursos, programas y viendo qué está pasando allá afuera que sea entretenido para aprender. A eso Mm, me dedico. Gracias por compartir eso. Y justamente lo que yo decía antes de que tú volvieras a la pantalla, el impacto que tú tuviste en mí, yo creo que, o sea, como que no se me olvidó. Y sabes, yo recuerdo el feedback que tú me diste en un punto. Había sido justo después de haber hecho como un simulacro, un roleplay justamente para desplegar conductas de alto desempeño. Ujú. Y tú me dijiste algo, y esto fue hace tiempo, ¿no? Y me dijiste algo que me quedó grabado. Me dijiste, entre otras cosas, me dijiste, ¿qué pasaría si sueltas el freno de mano? Mm, Eso fue lo que me dijiste en ese momento. Algo como, mm, ¿qué pasaría si realmente te atreves a fluir? Más allá de que quizás yo como un ser también como racional y que las cosas tienen que ser así y así, y en vez de pensar mucho, ¿qué te pasaría si te dejaras fluir y qué podrías desplegar realmente en el equipo para mostrar eh, competencias de alto desempeño? Entonces me quedé con eso y hasta el día de hoy creo que sigue siendo mi desafío y te quería agradecer por desafiarme
a Mm. poco ir soltando el freno de mano y fluir. Qué bonito, Gabriel, qué bonito. Estás muy fluido, déjame decirte. Viste que eso es interesante porque no nos vemos hace tiempo y es el Hace trabajo mucho tiempo. que he estado haciendo. Así que gracias por eso. Quería entrar directamente al tema de el miedo. Partamos con algo quizás súper directo y reflexivo. ¿Qué es para ti la emoción del miedo? Uf. A ver, partiendo de la base que las emociones son energía, ¿no? O sea, Mm, dependiendo de la mirada donde uno lo estudia, pero yo lo he estudiado y a mí me hace sentido que las emociones son energía que nos movilizan a una acción determinada y que tienen un sentido detrás. Entonces, el miedo es una energía que tiene el sentido de protegernos, ¿sí? Y que se va configurando en nuestro ser cuando se va armando nuestra identidad, ¿no? Como una manera de protegernos a lo que vamos leyendo en el contexto. Entonces, si lo vemos desde ahí, hay una parte en nuestra escala evolutiva como persona, no como humano, ¿no? También como humanos, y eso lo vamos heredando, en que esto va quedando instalado con un sentido y con un contexto necesario. Lo que pasa es que después el contexto cambia, ¿cierto? Y muchos de estos sentidos que tenían un inicio ya no tiene el mismo sentido, ¿cierto? Y empieza a actuar el miedo en contextos donde ya no es necesario. Se ujú. rigidizó un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, es un temazo, te comentaba yo Sí, esto del miedo, ¿no? Entonces, como emoción, yo veo como una energía que nos puede movilizar, nos puede paralizar, y a veces ambos son bien funcionales y a veces puede ser disfuncional, ahí es donde tenemos que entrar a ver qué está pasando, ¿no? Con el me miedo. pare- sí, me parece muy valioso eso de entender las emociones como energía, porque entonces no las juzgamos como buenas o malas en sí, sino que son energía, como el Ujú. fuego, por ejemplo, y todo depende de cómo se use. Yo con el fuego puedo cocinar y hacer una cena rica para mi familia, o puedo destruir. Exacto, exacto. Además, hay tantos juicios alrededor de las emociones, Sí, ¿no? sí. Entonces yo a veces siempre digo esta típica frase que muchos me lo conocen, es como Dios, quien sea Dios, el universo, el cosmos, para los que crean o no crean, pero nos dio órganos, ¿cierto? Tenemos corazón, tenemos estómago, tenemos pulmones, etcétera, y tienen una función súper importante, por algo están ahí, ¿no? Y necesitamos cada órgano que tenemos. Igual con las emociones, las necesitamos. Y cada uno sin juicio tiene una función súper relevante en nuestra vida. Entonces, cuando conectamos con esa función o ese sentido detrás, es como que nos damos cuenta que era necesario. El Mm. odio, el miedo, todas estas emociones más desagradables, es como, son súper necesarias. Y el llamado es a entrar en ellas más que a resistirlas, ¿no? Mucha gente me ha dicho que el tema del miedo implica conectarse con una sensación incómoda muchas veces. Ujú. Entonces, por ejemplo, un ejecutivo que lo que quiere es hacer una presentación frente a un equipo de 10 personas que lo van a escuchar. Entonces hay un miedo a iniciar esa presentación, un miedo que antecede incluso a presentar esa primera lámina. Y, y cuando hablamos del miedo en contextos como de crecimiento personal, profesional, hay un- una especie de rechazo, como de miedo al miedo, que quizás tiene que ver como con los prejuicios que tenemos acerca de qué es lo que nos pasa cuando sentimos miedo. ¿Cómo ves tú ese punto, como de cómo evaluamos esa sensación? A ver, si le hago doble clic a la pregunta, porque es bien potente la pregunta, ¿no? Yo primero me preguntaría unos pasos antes, Mm, es ¿qué persona tiene este miedo? ¿Por qué tiene el miedo? ¿Por qué es tímido? ¿Por qué tiene una autoestima más baja? ¿Por qué no tiene recursos o habilidades sociales? ¿Por qué ha tenido experiencias anteriores negativas, ¿no? Ante este contexto de exponer o exponerse. Entonces creo que es importante primero hacer esa distinción antes de entrar, porque el miedo no es lo mismo para todos, ni se gatilla con los mismos estímulos para todas las personas, ¿cierto? Entonces primero me preguntaría eso antes de entrar, ¿qué pasa con el miedo? ¿Cómo hacemos con este miedo, no? sí, creo que está buena esas preguntas porque nos permiten
profundizar más cómo lo entendemos antes de ir directamente a cómo lo sentimos y profundizar ahí. Y me gustó eso también que dijiste, que el miedo puede ser distinto para distintas personas. ¿A qué te refieres un poquito más en profundo en eso? ¿A qué te refieres? Em, por ejemplo, hay personas que el miedo las moviliza. Hay personas que buscan la emoción del miedo, de la adrenalina, de estar ahí como arriba de la ola, em, que si no se aburren. Hay personas, yo incluida, que el miedo me paraliza, tiende a paralizarme hoy en día. O sea, he aprendido de alguna manera a permitir que el miedo me habite, más que a resistirlo. ¿Mm? Entonces, desde ahí cada uno tiene distintas vivencias con el miedo que ha visto en su familia. Mis padres con el miedo se paralizaban o se movilizaban. Mis abuelos, ¿se hablaba o no se hablaba del miedo? ¿Era algo bien visto o mal visto? Entonces, desde ahí se configura, no es un constructo el miedo, ¿no? Pero una experiencia con esta emoción que puede ser muy distinta para cada persona. Me gustó eso, que me parece valioso, eso de ¿se hablaba o no se hablaba del miedo en tu casa? ¿Qué juicios habían de esa emoción puntualmente? Ese creo que es un tremendo tema. O sea, yo, por Sí. ejemplo, vengo de una familia donde tengo un papá que es más bien como intelectual, Excel, eh, programado, y tengo un lado materno que es emoción, y ambos me encantan y los amo a ambos, pero tienen estas dos formas y que yo creo que de alguna forma también habitan dentro de mí. Ujú. Qué importante, y en ambos hay recursos, ¿no? Sí, Por muy antagónicos que puedan parecer, si nos vamos atrás es como podemos encontrar recursos en los 2 estilos y mezclarlos y crear un estilo propio. sí, me gustó. Creo que está genial eso, como poder tomar esas experiencias y preguntarme qué estilo propio me gustaría desplegar con el miedo. Y una de las cosas que estuvimos conversando vía email mientras preparábamos esta conversación es el tema de es justamente esto, que es qué cuentos o qué historias traemos de nuestra casa al trabajo. ¿A qué te refieres con estas historias que traemos? ¿Cuáles son? A ver, y tiene que ver un poco con lo que justamente estamos hablando, ¿no? De la experiencia que trae cada uno con cada emoción. En este caso estamos hablando del miedo. Yo soy psicóloga clínica, entonces trabajo harto desde el trauma, ¿no? Y el miedo deja traumas. Entonces, si nos vamos a las historias, por ejemplo, si tuvimos una mamá, ahí me voy a ir bien en lo clínico freudiano, ¿no? Pero si tuvimos una mamá o un papá que te decían, no sé, pues este es un caso bien general, ¿no? No quiero caer en lo sexista, pero sígueme la idea, por favor, que decían, no, mi hijo no puede tener miedo, eso es de niñitas. Y es invalidar una emoción que, como hablábamos hace un ratito, existe, y así como tenemos órganos, corazón, pulmones, tenemos emociones y existe el miedo, ¿no? Entonces yo empiezo a reprimir ciertas emociones por este cuento que se va armando, esta historia familiar, que los hombres no pueden sentir miedo y que las mujeres sí se asustan, ¿sí? Entonces estas historias nos van marcando la identidad y nos configuran de alguna manera. Entonces, el día de mañana, cuando siento que es un freno de mano, por ejemplo, o algo que me está limitando, em, moverse desde ahí implica, de alguna manera, un shift, un movimiento, ¿cierto? Lateral en la identidad. No cambia mi identidad, pero algo tiene que cambiar bien profundo en mí para soltar eso. Entonces, todas estas historias familiares nos dejan muchas huellas, de las cuales podemos ser conscientes o no conscientes. Entonces, mi trabajo en particular es como ir en esas zonas más inconscientes. A veces es más fácil, a veces hay historias que recuerdan y las podemos levantar, y a veces hay que hacerle doble, triple clic
para ver qué está pasando acá. A mí me tocan más los casos, ¿no? Que, no sé, pues hay hartos libros de autoayuda, hay metodologías, hay tips que para muchas personas funciona impecable, pero hay un número no menor donde no funciona. Y ahí me llega a mí. Y es como, ¿qué hacemos aquí? Veamos cuál es tu historia, qué paso para atrás, qué cargas traigo, ¿no? ¿Qué cuentos me he contado? Y sabemos que antes de la entrevista me fui a ver la definición de cuento, ¿sí? Entonces, aquí lo tengo anotado. Dice, narración breve, creada por uno o varios autores, que puede estar basada en hechos reales o ficticios. Entonces, ¿son hechos reales o han sido percepciones más ficticias el cuento que me he ido contando de mí mismo? Entonces, me encanta esto que tú dices, créete el cuento, sí, crea un cuento nuevo también, ¿no? Mm, Me encuentro súper lindo. Y para eso hay que ir allá a hurgar un poco o mucho en nuestra historia. Creo que es genial y poderoso eso de que podemos elegir qué cuentos nos contamos, ¿cierto? Y creemos que nosotros les contamos historias a nuestros hijos, o por lo menos eso es lo que hago yo, pero al escucharte me doy cuenta, vuelvo a tomar conciencia de la importancia de los cuentos que me cuento a mí mismo. Mm, Hay también permanentemente un diálogo, y yo creo que esos cuentos que aparecen en distintos momentos del día generan ciertas emociones y por lo tanto ciertas acciones y por lo tanto ciertos eh, resultados. Y eso conecta con lo otro que te quería preguntar. Si vamos más allá de este análisis como clínico y lo llevamos a la empresa, al ujú. trabajo profesional, ¿cómo afecta la gestión de ese miedo en el desempeño? O sea, es feroz, cómo afecta muchas veces, ¿no? O sea, ese miedo y el miedo en general que podemos tener por presentar, por exponernos o por algún miedo que podamos estar viviendo. Hay una zona del cerebro donde está el miedo, ¿no? Que es en la amígdala, donde se gestionan el hipocampo, las emociones, qué sé yo, que cuando se nos activa el miedo, ¿sí? Lo voy a explicar bien en simple, Gabriel. Eso. Se nos desactiva una parte de nuestro neocórtex, ¿sí? Que es nuestra función reflexiva, lo racional. Entonces, nuestra capacidad reflexiva disminuye cuando sentimos miedo, cuando sentimos una amenaza. Exponerse se puede vivir como una amenaza, ¿no? La evaluación de otros, lo que pensarán otros de mí, se puede vivir como una amenaza y genera miedo. Entonces, cuando estoy en ese estado, mi función reflexiva disminuye su capacidad significativamente. Entonces, mi rendimiento, ¿cierto? Mi capacidad de relacionarme con otros y todo se ve súper afectada. Es como que mi forma de analizar o de procesar la información se va a ver fuertemente teñida por el color emocional que estoy sintiendo en mi corazón, o Y donde sea. disminuida también, Mm. sí, sí. Por eso es como, es un temazo esto de entrar en el miedo. Y, y es complejo, no difícil, ¿Cuál es la ¿sí? diferencia entre complejo y difícil? Difícil es que me puede costar y yo conozco los pasos a seguir, pero me va a costar. Complejo es como en la zona de que es complejo de entender, de habitar, de sentir. Implica muchas más variables, Interesante, me gustó esa distinción, gracias. ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué, desde la perspectiva más como científica, qué aporta la ciencia o qué dato científico nos podrías compartir respecto a cuando la emoción del miedo está? ¿Qué ocurre? Además de lo que Mira, ya dijiste. sí, yo me acuerdo, esta es una historia antigua, cuando recién me titulé de psicóloga, que partí con un poco de selección de personal, qué sé yo, entonces típico que te decían, no, mira, búscame un gerente, pero que le haya ido mal y que ahora le vaya bien, ¿sí? Entonces uno decía, sí, obvio, porque alguien que fracasó, que le fue mal, aprendió de eso, entonces después le fue bien, entonces siente menos miedo, ha aprendido muchas más cosas. Y en el camino
yo creo que hace como 5, a ver, no sé, soy mala para el tiempo, hace unos 6, 7 años me topé con un estudio que me dio evidencia y me validó esa premisa de por qué era bueno elegir personas que hubiesen fracasado. Y este estudio tenía que ver con que antiguamente pensábamos, yo me acuerdo de chica, a mí me contaron esto, yo debo ser mayor que tú, Gabriel, entonces que uno nacía con un número de neuronas determinadas y que si en el camino te golpeabas, te drogabas, tomabas alcohol, etcétera, un montón de cosas, tus neuronas se podían ir muriendo y después no se recuperaban. Y con el avance de la tecnología y los escáneres y todo esto, ¿no? Se vio que en realidad se generaban nuevas neuronas después. El proceso se llama neurogénesis. Y esto lo veían en niños. Entonces se empezó a estudiar, ¿cierto?, cuáles son los factores que generan y habilitan la neurogénesis. Y está la alimentación, el aire puro, el deporte que oxigena mucho, ¿no? O sea, todo lo que es el deporte aeróbico ayuda mucho a que se generen nuevas neuronas en niños, porque después en los adultos se generan, pero mucho menos. Había una variable que se disparaba por lejos sobre las otras, y era que cada vez que un niño se equivocaba, ojo, cada vez que un niño se equivocaba, y aquí viene lo más importante, ¿no? Como la bajada, y aprendía de su error, la tasa de crecimiento neuronal era exponencial, comparado con todos los otros factores. Entonces, perdona lo repetitivo, pero cada vez que un niño se equivocaba, que es lo que le enseñamos a evitar, ¿no? Y es lo que nos da Sí, miedo sí. equivocarnos, cada vez que un niño se equivocaba y aprendía de su error, que es como el aprendizaje, ¿no? Se generaban muchas neuronas nuevas. Era la variable que más disparaba la curva. Entonces llevan este estudio a los adultos. O sea, imagínate que se generen nuevas neuronas, está relacionado con que nos convertimos en seres más inteligentes, Claro. así corta. Entonces llevan este estudio a adultos y dicen, bueno, veamos a ver si con los adultos cuántas nuevas neuronas se generan y todo. Bueno, y ven que en realidad de adultos ya se generan poquitas neuronas nuevas, ¿eh? Pero lo que sí pasa es que crece mucho y también exponencialmente las conexiones neuronales entre neuronas que ya existen y no estaban conectadas, o se habían desconectado, qué sé yo. Imagínate, cada vez que nos equivocamos y aprendemos de un error, nos hacemos más inteligentes. Avalado por la ciencia. Suena súper ñoño, pero yo lo Claro. encuentro fascinante, porque es como, ¿cómo hemos crecido? ¿Con qué miedo a equivocarnos? Y aquí viene la ciencia y te muestra, bienvenido el error, no a equivocarse por equivocarse, ¿no? O sea, es Claro. como, para nada, ese no es el mensaje, pero sí es como, oye, si me equivoco y aprendo de mi error, me hago más inteligente. Y si lo llevamos a lo organizacional, ¿cierto? Es como, se me aparecen todos los conceptos de seguridad psicológica, ¿no? Donde no hay Mm. miedo a equivocarse, ¿sí? Y que hay ciertos filtros previos. O sea, yo tengo una selección previa donde armo un equipo de trabajo con las capacidades necesarias y confío que saben lo que tienen que hacer y lo van a hacer bien, y en ese contexto se pueden equivocar lo que quieran, porque realmente eso va a llevar a un nivel de aprendizaje para el equipo y de nuevos conocimientos para la organización, y que te lleva, que la campana de Gauss se mueva hacia la derecha, ¿no? Eh, de manera muy significativa. Y creo que conecta con el título también que yo le puse a este episodio, que es Errar es inhumano. Errar es inhumano. El punto que quise transmitir con eso es justo lo que dijiste tú ahora, yo creo, Camila, que es el... Hay una cultura casi como transparente de que el equivocarse es castigado. Entonces, en ese sentido, el errar es inhumano, como es castigado. Es que es castigado, ¿no? O sea, desde que Claro, somos chicos te claro. ponen buena o mala nota si aprendiste o no aprendiste, Mm, y te comparan. Y si tuviste sobre 4 apruebas y bajo 4 repruebas, hoy día es distinto, creo que los niños no pueden repetir, no estoy segura, pero, o sea, partimos siendo condicionados, ¿no? A tener que aprobar para poder avanzar en la vida. mm. Entonces, si no apruebo,
erré, qué miedo, Sí. ¿no? No voy a hacer. Y ahí si le ponemos más pelos en la sopa, es como la historia personal ahí también, ¿no? Es como qué tan aprobado me sentí en mi familia, qué tan validado, qué tan visto, cómo se vivieron las veces que yo me equivoqué en mi casa, ¿cierto? Cómo fui tratada o tratado, cómo se vio ese tema familiarmente, es lo que después yo voy a llevar a mi rol profesional. Y también creo que hay un punto que conecta con esto y yo he visto que es uno de los miedos que la gente tiene y la razón por cual compró mi libro, Créete el cuento y cómo gestionar el miedo, es ¿qué dirán los otros si me equivoco? Es ¿Qué dirán? el miedo al juicio externo. Es decir, Mm, voy a hacer esta presentación y ¿qué van a pensar los otros de mí? Es decir, que mi foco de atención está puesto en el juicio del otro. Es decir, yo tengo un juicio de que el otro me va a juzgar y temo eso, temo ser juzgado por el otro, temo a no hacerlo bien, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo ves tú ese prisma y cómo afecta en el miedo? bueno, si yo pienso qué va a pensar el otro de mí, ¿cierto? Es un fiel reflejo de qué voy a pensar yo de mí mismo. Mm, ¿Ah? Lo que yo crea que el otro puede pensar de mí es lo que yo ando pensando del resto. Entonces, cuando creo que los otros me van a criticar, y es como, acuérdate que te tocó esta conversación con una psicóloga clínica, entonces, ya me di cuando, cuenta. cuando yo estoy pensando, ¿qué va a criticar el otro de mí? ¿Me van a criticar? Es porque, en primer lugar, yo soy muy crítico conmigo mismo. Y eso lo llevo a mi mirada sobre el resto. Entonces, si tengo miedo que, ¿cómo me van a evaluar? ¿Qué van a pensar de mí? Es porque yo ando también evaluando al resto así. Y antes de eso, me ando evaluando a mí mismo así. Entonces, como la mirada es como piedad con uno mismo, compasión con uno primero, que solito se va soltando afuera después con los otros, y cuando esto es un proceso no tan lento, pero profundo, ¿no? Mm, Entonces, primero, compasión conmigo, con mi crítico interno, con mi diálogo interno, ¿no? Que muchas veces es bien feroz y no somos tan conscientes. Eso se va soltando, mi crítico con el resto baja y después ya no asumo que el resto me va a andar criticando, evaluando, ¿qué les importa en realidad muchas veces, no? O sea, es como yo sí, creo que importo más que lo que realmente importa allá afuera. sí. Y Entonces ahí va bajando el sí, miedo que tú me preguntas, ¿no? Es como, sí, y la pierdo el autocompasión creo miedo que, conmigo mismo, sí, ¿m? Que lo reflejo allá afuera. La autocompasión aquí es vital. Y lo que me gusta de este estudio del que te estaba contando de la neurogénesis, ¿no? Que es como, igual es un bastón súper importante, porque es como, me puede ayudar a afirmarme de algo bien cognitivo, de que equivocarse puede ser beneficioso. ¿Mm? sí, es ver el error como una fuente de aprendizaje y entender que es ahí justamente cuando me caigo, es cuando realmente puedo levantarme y ser diferente a lo que era antes de caerme. Hay un Exacto. aprendizaje ahí. Además que la palabra error tiene una valencia súper negativa. Sí, Yo me he preguntado muchas veces qué otra palabra se podría usar, ¿no? Así como, no es un error, no es no sé, ¿no? Es como una desviación en el camino. sí, Pero sí o no, no sé, pero ya desde ahí estamos como programados a evitar ciertas experiencias asociadas al error. Entonces, la compasión con uno, esto de pensar que si me desvío el camino y no resulta como yo quería, para no decir me equivoqué o errar, ¿no? Si me sí. desvío, no resulta como yo quería, puedo ver a ver qué pasó que no resultó como quería y intentarlo de nuevo. Una de las cosas que yo planteo en mi libro, en Ujú. Créete el cuento, es que la forma de gestionar el miedo, por lo menos mi approach, no es desde el paradigma mental, es decir, de un análisis reflexivo mental, sino que lo que yo propongo es lanzarme al hacer. Tiene que ver con lo que yo llamo en el libro el poder de la acción imperfecta, porque Mm, descubrí eso, qué potente. descubrí que el enfoque que más me ha servido a mí no es el enfoque mental
que dice, trabaja tus creencias limitantes, cambia tu mirada. No, ese no es el camino que yo tomé, Cami. Yo tomé el camino Mira, del poder de la acción imperfecta, es decir, cuando me maravilloso. lanzo al hacer, esa es la mejor forma de gestionar el miedo. Y es increíble cómo la inacción alimenta el miedo, pero cuando me lanzo al hacer, esos fantasmas mentales disminuyen, pero no como producto de un análisis mental, sino que como producto de que me lancé al hacer al mundo. El salto al vacío, ¿no? Eh, El salto al vacío. Además que esto de la inacción que tú mencionas, para muchas personas es tal el miedo a exponerse, digo sí, exponer, pero es exponerse finalmente, ¿no? sí. Que tienen un montón de salidas de huida, ¿no? Es como aparecen excusas, se echan para atrás, inventan algo para no hacerse cargo de esto y les alivia mucho la ansiedad y el miedo. Entonces hay un círculo vicioso, ¿no? De que finalmente cada vez que tengo miedo a presentar o a hacer algo, me alivio porque no lo hice. Y Mm, solo estoy reforzando esa resistencia. Entonces, esto que tú dices es como el movimiento hacia la acción imperfecta, es como lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Esto de la vida es con miedo, me muevo con miedo y si me siento a esperar a que se me pase el miedo para hacer algo, pucha, capaz que espere toda la vida. O sí o no, y no se me va a pasar nunca el miedo, porque paradójicamente, muchas veces el miedo se pasa cuando hago algo y veo que no era catastrófico, que lo mm. catastrófico estaba en mi cabeza. Y ahí va perdiendo fuerza el miedo. Entonces, me Dijiste encanta algo. tu approach, Ah, de Gabriel. verdad, gracias, gracias, lo Sí, me aprecio. encanta, sí. Sí, Es voy lo a que a mí leer tu libro. Ya, Ah, ya, gracias, voy a esperar tu feedback, me sí, encantaría. me picó Es lo que a mí me demasiado. permitió, por ejemplo, o sea, varios proyectos, pero un ejemplo, por ejemplo, es haber empezado este podcast. Este podcast, Créete el Cuento, es el segundo. Mi primer podcast se llamaba Sazonando tu Liderazgo y grabé 150 episodios. Y ahí cerré ese. Y los primeros episodios los grabé con miedo. Ese es el punto. Mm, Pero aproveché el poder de la acción imperfecta, me lancé, grabé, soltando la expectativa de cómo las cosas deberían ser. Obviamente me preparé y hago lo mejor que puedo, por pero en el supuesto, momento del hacer hay un soltar las expectativas y también fluir. Es como explorar el futuro a través del hacer. Y eso creo que es súper, súper potente. No solamente tanto como planificando el futuro de cómo quiero que salga, sino que lanzándome al hacer. sí. Armando el camino. Eh, es como esto, es bien cliché lo que voy a decir, pero esto de que los valientes no son los que no sienten miedo, ¿no? Los Ah, valientes son justamente los que con miedo hacen algo, si no lo otro es solo hacer. Entonces, como esas gotas de valentía que te mueven a hacer algo, eh, es súper particular, importante. Así que qué valiente, Gabriel. y lo que descubrí es que en el hacer hay algo que es fantástico, que el pensamiento no te lo va a dar nunca, la preparación mental no te la va a dar nunca, que es que solamente cuando ejecutas obtienes un resultado y cuando obtienes el resultado puedes recibir feedback y ahí entonces puedes mejorar. Y eso el pensamiento no te lo puede dar. Es decir, por ejemplo, o sea, yo me lancé a escribir mi libro. Entonces, como dices, tenía miedo de empezar. Porque, ¿qué van a decir mis clientes? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué pasa si no sale bien? ¿Qué pasa si no sale como me gustaría? No quiero que sea otro librito más de autoayuda, etcétera. Todos los prejuicios que yo tenía y estaba aterrorizado. Hasta que me lancé a escribir el primer párrafo y escribí en free flow. Es decir, sin preocuparme de la ortografía, de la gramática, simplemente lanzarme a escribir. Difícil Ujú. para mí, porque yo como un perfeccionista en rehabilitación, ¿cómo voy a escribir un párrafo sin mirar la palabra anterior a ver si quedó bien escrita o no? Mm, Pero me lancé a escribir, escribí un párrafo, ese es el poder de la acción imperfecta, y una vez que tengo ese resultado, lo maravilloso es que ahora tengo mm. una realidad manifestada afuera que ahora puedo mejorar. Que eso no existe si me dedico solamente a preparar a nivel mental. Sí, además que tú mencionas algo súper importante, salir de lo mental a la acción. La Mm, acción es con cuerpo. eso. Entonces salgo de la cabeza y le pongo cuerpo y es otra energía y es otro movimiento que es mucho más sostenible en el tiempo que solo quedarme en la cabeza, donde están todas mis creencias irracionales también. Ujú. Y con cuerpo
tengo otro empoderamiento, otra energía, otra presencia. Entonces, esto que tú dices del salir y hacer, me saca de acá y gano un gran recurso que es el cuerpo, ya sea escribir, pararme adelante de alguien, salir de la oficina para afuera, lo que sea, ¿no? Pero la variable cuerpo, sin duda que ayuda a metabolizar el miedo. Claro, o sea, puedo gestionar mis emociones desde los pensamientos, pero también desde el cuerpo, desde el movilizarme. Sí, es que yo creo que aquí es vital el cuerpo, no se puede solo desde la cabeza. Porque Mm, esto es que no es mente y cuerpo cada uno separado, pues es uno solo. Entonces somos súper escindidos cuando pensamos que el cuerpo no tiene nada que ver en esta fórmula, pues. Tiene todo que ver. Y es algo sí. que dejamos ahí como un gran recurso muy desperdiciado. Y una persona que siente miedo y siente miedo y no logra avanzar en su carrera profesional porque no logra comunicarse como le gustaría, no puede hacer esa presentación, no puede tener esa conversación. eh, ¿qué podrías aconsejar tú desde tu experiencia? ¿Cuál es un primer camino, aunque sea reflexivo, pero cuál es un primer camino que la persona puede transitar para desbloquearlo y avanzar? Para desbloquear, tenemos un sistema inmune emocional que hace hasta lo más irracional, impensado, para que no suframos un disconfort, para que no suframos, para que Mm, no nos sintamos incómodos. Entonces, como la evitación es súper intuitiva, entonces justamente cómo desbloqueamos, hay una metodología, si alguna vez quieres entrevistar a Rodrigo Silva, sí. que él fue a estudiar a Harvard, el desbloqueando la inmunidad al cambio. ¿Ah? Ah, sí, 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 al yo-yo, sí. Sí, entonces es súper interesante porque es como, ¿qué pasa si yo sé que si voy a hablar en público no me va a pasar nada? Si yo sé que a veces, en ciertos casos, hay gente súper amable que me va a escuchar. Si yo sé que no tengo mucho que perder y aún así no puedo. Es como la persona que dice, ya, estoy con sobrepeso, solo tengo que comer menos y no puede. ¿Sí? Entonces, esta metodología de desbloqueando la inmunidad al cambio, ¿ah? Justamente va y busca cuáles son mis miedos asociados inconscientes, que es el miedo a que pase lo que quiero que pase. Y hay una pregunta así que yo uso mucho en terapia, pero es como, ya, ¿qué es lo peor que te puede pasar si eres próspero? Y me miran así como, a ver, no, no te entendí, hablaste, lo dijiste mal. No, a ver, veamos, ¿qué es lo peor que te puede pasar si eres próspero? Oye, y aparecen una serie de miedos irracionales y bastante racionales también, ¿ah? Entonces, en este mismo caso, yo a un ejecutivo le recomendaría que si no le ha funcionado, a mí me gustan los libros de autoayuda, así como Ujú, hay de todo, hay algunos que si te sirve, bienvenido. Si no te claro. ha funcionado eso, si no te ha funcionado el libro de Gabriel, que debe ser muy bueno, si no te ha funcionado las metodologías que hay en todas partes, si no te ha funcionado el coaching, es como, haz un doble clic interno. Mm. Anda con alguien que te ayude a revisar las creencias de las cuales no eres consciente. Eso recomendaría yo. Porque Me hay gusta, mucho sí. material ahí, mucho, mucho, mucho. Y lo que se abre es súper potente y terminas con una cantidad de recursos y con una vida muy distinta, para mejor, de lo que te podías imaginar. ¿En qué área de tu vida, o desde tu experiencia personal, te ha tocado como manejar ese miedito que te dice, uy, no, quizás no sale bien, o qué van a pensar los otros? ¿A ti? ¿Cuándo te ha pasado eso? Ahora lo estoy gestionando. Por ¿Ah? ejemplo, ahora lo estoy gestionando. Cuando hago clases, ¿Ya? mira, qué buena pregunta, porque yo sí tengo una metodología personal propia interna que uso mucho cuando tengo miedo, en estos casos. La primera vez que yo hice clase, oh, me acuerdo así como, para mí era la Quinta Vergara, era el monstruo, una sala así como, oh, y mi máximo miedo era que todo el mundo iba a conversar, no me iban a escuchar. Mm, Bueno,
Hice la clase, no tengo idea qué dije, la tenía súper preparada, qué sé yo, salí, me fui al baño, esto años atrás, a llorar. Decía, lo Ah, hice pésimo, lo hice pésimo, pésimo, pésimo. Al otro día en la mañana me llama una amiga y me dice, Cami, supe que estáis haciendo clases porque mi sobrina es alumna tuya. Y yo, ¡ay, qué vergüenza! Ya se supo esto. Se supo que soy un desastre. Entonces le digo, porque era muy amiga mía, le digo, ay, sí, Caro, qué vergüenza. Entonces me dice, estás loca. Dice, literal. Quedaron todas las amigas fascinadas, les encantó, te encontraron súper clarita. Y yo no me alivié, porque dije, ¿cómo tan distorsionada mi percepción de la realidad? Y fue un primer paso para darme cuenta de una mirada insegura que yo tiendo a tener, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando yo siento ese miedo, me conecto con un criterio realidad externo de personas que me han dicho cosas a las que yo les creo. Entonces digo, si yo estoy sintiendo esto, lo más probable es que yo esté equivocada, porque estas personas a las que valido y creo y admiro, y me lo dicen de verdad, porque si no, no me lo dirían y me han criticado otras cosas, si lo dicen, yo estoy equivocada. Y me tomo eso. Entonces yo invito a muchas personas con las que trabajo a que construyan una persona que le dé ese criterio de realidad externo del cual se puedan afirmar, para que en ese momento no le crean a sus demonios. me encantó el criterio de realidad externo de gente en la cual yo confío y valido y admiro. Queridos, usen eso, porque a veces las opiniones de otros son más reales que las que tenemos nosotros de nosotros mismos. Exacto. Entonces, y podemos acumular eso, y me parece que eso está genial. Usar ese recurso. Y para eso creo que hay que traerse, a veces no llegan, pero quizás puedo incluso pedirlas, como dame feedback, ¿qué Se crees que salió bien de pide, lo que hice? Claro, sí. Y es como, no sé, es como, yo a veces soy súper, bueno, a veces tiendo a ser bien insegura. Hoy día ya tengo mis demonios ahí bien ahí están. peinaditos, los quiero, sí, los tengo ahí para que no se desaten. Pero hay ciertas personas que yo les pregunto algo y le digo, ya, ¿yo puedo seguir creyendo esto en un año más? Y se ríen, sí, pues obvio. Y yo me quedo con ese sí, pues obvio. Y me tomo de eso y me tomaba de eso por mucho tiempo y me ayudó mucho, mucho. Y yo lo recomiendo también en procesos de terapia. Ayudo a construir ese criterio de realidad externo, de elegir a quiénes vas a elegir. Se puede hacer solo también. Hay un principio muy interesante que estoy desarrollando ahora en la mentoría de Créete el Cuento en la práctica, que es lo que se llama el efecto pasillo. El efecto pasillo plantea que si hay dos personas frente a un pasillo y el pasillo tiene puertas en los costados, y hay una primera persona que se lanza al pasillo, se lanza a la aventura y empieza a avanzar por el pasillo. Y se da cuenta de que a medida que está avanzando, llega a estas puertas y cada vez que ve una puerta, se da cuenta que cada puerta es una oportunidad. Entonces, en una puerta aparece una persona y le dice, mira, ya que pasaste por aquí, te enseño esta herramienta. Sigue avanzando. En la siguiente puerta dice, mira, ya que llegaste a esta puerta, entonces ahora efectivamente me gustaría hacer una alianza contigo. Y el efecto pasillo dice justamente eso, es decir, que si la persona solamente si se pone en movimiento y empieza a avanzar, es cuando las oportunidades van a aparecer. En cambio, la otra persona que está al principio del pasillo y dice, no, a ver, déjame planificar todo, no voy a hacer nada hasta estar completamente seguro de que está todo clarísimo, y no empieza a movilizarse, no va a poder acceder a esas oportunidades que solamente aparecen cuando me pongo en movimiento. Maravilloso, tal cual. Que la suerte te pille trabajando, ¿no? Es como sí, po. Sí, genial, qué bonita metáfora. Sí, esa está muy linda, después te la puedo compartir porque Sí, sirve para, para eso, entender de que en realidad hay ciertas puertas que nunca se van a abrir si es que no estoy dispuesto a lanzarme a la aventura. exacto, Y lo conecto también con la exacto, historia que dijiste, como cuando te lanzaste, hiciste la clase, apareció la posibilidad de recibir un feedback de una realidad externa positiva en este caso. exacto. Y que para mí fue un balde de agua fría darme cuenta de lo distorsionado que podía llegar a ver algo. Claro. Y a algunos nos pasa, y a lo mejor no va a cambiar mucho con el tiempo, pero puedo vivir con eso perfectamente. Y con menos miedo que otros que no se armen este referente externo. Mm. ¿Mm? Somos imperfectos. Entonces, ¿cómo vivimos con esa imperfección?
sin esperar ser otra cosa que no somos. Mm. Es difícil, pues, es bien existencial. Sí, 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 tiene una dimensión espiritual profunda, creo que es un buen punto. Y gracias por compartir esa historia de tus primeras clases ahí. Em, creo que es... Y usaste la palabra exponerse antes también, que es como, ¿cierto? Como aparecer. O sea, y esta es una pregunta que le hago a la gente, a la audiencia, como, ¿cuán realmente estás preparado para ser visto? Mm. Esa creo que es una pregunta que conecta también con el tema de la vulnerabilidad. O sea, demostrarte tal cual como eres. Y era una de las cosas que de hecho hablamos por email, esto de ser auténtico y demostrarme tal cual como somos. Y eso va directamente de la mano con qué tan aceptado me sentí de niño. Mm, ¿Mm? Pero de verdad, por cómo era, porque después nosotros crecemos y vamos tratando de darle el gusto a mamá para sentirnos amados y queridos incondicionalmente, ¿no? Entonces mm. hay ciertos rasgos propios que yo tapo y trato de ser distinto para buscar la mirada de mamá aprobadora, y ahí es donde aparece el síndrome del impostor después, porque en el fondo yo sé para mis adentros que no estoy mostrando quién soy, porque yo estoy tratando de agradar. Si supieran quién soy de verdad, que es aquella niña que no se atrevió a hacer porque cuando hacía ciertas cosas la retaban, la miraban raro, la miraban feo, ¿cierto? Sí, Entonces fui tapando eso. Qué broma, si era niña, ¿cierto? No es como algo terrible ni nada, pero lo vivimos como terrible. Entonces, como hemos ido reprimiendo partes de nuestra identidad, después sentimos que en realidad la gente no nos conoce y de repente se van a dar cuenta de quién soy, que soy una impostora. Pero ese es sí, el síndrome del impostor. exponerse, Sí, típico que dicen, tengo miedo a exponer, y en realidad sí. tengo miedo a exponerme, a que me vean. Y en realidad las personas no tienen cómo saber quién es uno. Claro. Por eso ahí están todas las metodologías y todo enfocarse en el contenido más que en las personas, prepararse bien. Y a muchas personas les funciona súper bien desde ahí. Y con esto de que, oye, el público no sabe quién eres y no tiene cómo verte por dentro, ni lee tu cerebro, ni tus emociones, así que tranquilo. Imaginerías que me puedo proteger para que no me vean por dentro, si es que pudieran verme por dentro, y Sí. hay un montón ahí de ejercicios que funcionan. Para ir cerrando esta conversación, quería hacerte un par de preguntas de cierre. Y la primera es, ¿qué es para ti creerse el cuento de forma sana y auténtica? Mira, la verdad es que históricamente a mí la palabra cuento, cuando te dicen te tienes que creer pero créete el cuento, me hace mucho ruido, y me genera así como Sí, anticuerpos. sí, Pero, pero encuentro bonito la vuelta que le di buscando la definición, hablando contigo, de tu libro, de tu programa, ¿no? Que es como, podemos crearnos un cuento nuevo, real, ¿sí? Y que tiene que ver con conocerse y con aceptarse. Entonces creo que creerse el cuento es creerse a uno mismo tal cual es y confiar que en ese salto al vacío donde me permito ser es donde aparecen todos mis recursos. Entonces lo estoy resignificando esto de creerse el cuento. Creo que creerse el cuento es creerse y un cuento real, no ficticio, ¿no? gracias por compartir eso. Y yo conecto también la palabra creer con crear. Mm, Em, Aparentemente, si desarrollo una autoconfianza sana en mí y soy capaz de ejecutar con el miedo, entonces lo que va a estar pasando es que creo que voy a estar también creando una nueva identidad. Yo creo que la identidad no es fija, en ese sentido es como que vamos reidentificándonos o redefiniéndonos según cómo actuamos. Entonces, yo creo que el poder de la acción imperfecta también permite que cada vez que ejecuto algo, me estoy enviando el mensaje de, mira, uno, soy capaz de accionar con el miedo,
2, a pesar de que no fue perfecto, en verdad obtuve ciertos resultados y soy capaz de hacerlo. Entonces, el tema es que yo creo que creerse el cuento desde esta perspectiva es algo entrenable, algo que puedo repetir. Y de hecho yo creé un método, que es el método BAC, Ujú. que es visualiza, acciona, calibra. Es decir, Buenísimo. defino lo que quiero, me lanzo a la acción imperfecta y después Sí, hay sí. un sistema como de autofeedback, que en Mm. resumen son dos preguntas, en el libro está un poquito más expandido, pero hay 2 preguntas que yo puedo hacer después de haber obtenido cualquier tipo de resultado, es ¿qué funcionó bien y qué puedo hacer diferente para mejorar? Que es como la teoría de sistemas de segundo orden, ¿no? Que Sí, el sí, 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 feedback y el efectivamente. resultado altera Sí, después al sistema como un todo. sí, 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 qué bonito, y es un círculo virtuoso. sí, sí. Sí, Ese es el punto. Así súper que después potente. me gustaría después recibir tu feedback sobre esto. Quería ir cerrando esta conversación y preguntándote, para cerrar, ¿qué te llevas tú de aprendizaje o de gratitud de esta conversación? Tu escucha, tu interés, tu tu espontaneidad, lo Oh, genuino que te veo, eso se gracias. agradece hoy día en el mundo completamente. Que podamos hablar de estos temas, que yo creo que espero que a alguien por ahí le haga sentido. Creo que son súper importantes y lo pasamos tan mal con miedo que si alguien se da la oportunidad de trabajarlo, Mm, la vida cambia. El miedo nos paraliza y nos quita tantos grados de libertad en la vida que darse la oportunidad de hablar de estas cosas es un regalo. Así que eso, agradezco esta oportunidad de poder hablar de estos temas, que para mí son gra- súper interesantes y me encantan. Entonces, te agradezco este espacio y, y lo cálido del ambiente. Así que hay una chimenea ahí detrás, se siente como que si Sí, estuviéramos ahí sentados en el sofá. esa es la idea. Son conversaciones, sí, como de conexión y auténticas, imperfectas y bellas, por eso. Imperfecta, eso, imperfecta. La gente que nos está escuchando, les dejo invitados a que hagan ahora por el chat acá de LinkedIn, donde estés escuchando esto, y déjanos con 1 o 2 palabras qué valioso te llevas tú de esta conversación que escuchaste hoy día entre Camila y yo. Eh, Camila, si la gente quiere conectar más contigo y saber más, ¿cómo puede llegar a ti? Qué buena pregunta. Generalmente me conectan a mi celular, pero como que no me suena dejarlo por acá. Me imagino que por LinkedIn, ¿Ya? ni un problema, pero lo reviso de vez en cuando, así que si alguien quisiera conectar, reflexionar, preguntar, súper disponible. Ya, genial eso. Es Camila Hathaway, es Hathaway. Exacto. Genial, buenísimo. Aquí la Isabel Ogalde dice, hola, venía escuchándolos en el auto, excelente conversación y el feedback, uff, gran recurso, nos ayuda mucho a progresar. Gracias, muchos saludos, dice Isabel. Lindo, Isabel, gracias. Camila, muchas gracias por tu tiempo y agradecido también de que hayas compartido en tu agenda una conversación conmigo que hemos inmortalizado acá, grabado, y queda esto en LinkedIn, después en YouTube, así que gracias por traer calidad de conversación. Gracias a ti, Gabriel. Un abrazo enorme y nos seguimos topando por ahí para que conversemos más. Eso, me parece. Gracias. Ya, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a todos por escucharnos en este nuevo episodio de Créete el Cuento. Les quiero contar que de hecho tenemos abiertas las postulaciones para una mentoría justamente usando el método de cómo gestionar el miedo a través de la acción imperfecta para aquellos que quieran trascender el miedo a hablar en público. Entonces, si estás interesado en una metodología simple, aplicable a tu vida laboral, escríbeme un mensaje vía LinkedIn. eh, Mi nombre es Gabriel Furman, me buscas así tal cual y me mandas un mensaje por privado. Y si quieres gestionar tu miedo en cualquier área de tu vida laboral, estoy acá disponible para ti y las postulaciones justamente para el programa de Créete el Cuento en la Práctica están abiertas. Si quieres saber más, mándame un mensaje. Gracias por escucharnos y seguimos aprendiendo juntos.